Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos trae hoy es Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Son solamente 3 versículos. Leemos todos juntos los 3 versículos, ¿sí? Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Señor, queremos en esta tarde escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, danos oídos espirituales abiertos, nuestro entendimiento también sean abiertas, Señor, para poder comprender tu palabra, tu voluntad, y fortaleza también, Señor, para poder aplicar esta palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hoy es el último domingo de este año. Estamos entregando delante de Dios este último culto 2019. ¿Cómo están terminando el año? Seguramente ha sido un año difícil para algunos, puede ser que haya sido de mucha bendición para otros. Lo importante es que estamos cerrando una etapa y estamos por empezar otra etapa. Entonces, en este último domingo, ¿sí?, al pensar, ¿no?, sobre qué podía yo predicar o compartir con ustedes, me di cuenta que lo importante era poder guiarlos a ustedes otra vez frente a la presencia de Jesucristo. El domingo pasado ya compartimos los primeros 3 versículos de este capítulo Isaías, ¿no?, 53. Hemos estado estudiando juntos esta palabra. Hoy quisiera, a partir de 4, 5, 6 también, estos 3 versículos, descubrir un poco quién es nuestro Señor Jesús, que nos está enseñando la palabra de Dios. La palabra de Isaías 53, que acabamos de leer, nos habla sobre el Mesías sufrido, sobre el siervo sufriente. Es uno de los pasajes que nos explica el Evangelio de la cruz. Y va aún más allá de la cruz. Nos habla de la eternidad, nos habla del poder de la resurrección. Si leemos todo el capítulo 53 de Isaías, podemos descubrir entonces a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Es tan importante este capítulo que Charles Spurgeon, por ejemplo, el pastor, dijo en relación a este pasaje, dijo que Isaías 53, ¿no?, es el lugar santísimo de la Biblia. Es uno de los pasajes más importantes que habla sobre el Evangelio. ¿Qué quiere decir que sea el lugar santísimo? O sea, cuando nosotros entramos, cuando vos entrás a este capítulo, descubrís la presencia de Dios, descubrís a Cristo. Martín Lutero dijo que Isaías 53 era tan importante que debía ser memorizado por todos los cristianos. Si somos cristianos, ¿no?, si somos seguidores de Cristo, Isaías 53 es una palabra, es un pasaje que tiene que estar presente en nuestras mentes. O John MacArthur, por ejemplo, también, otro pastor, dijo: al menos que uno esté decidido a rechazar a Cristo, esté decidido a rechazar el Evangelio, cualquiera que estudia o lee Isaías 53, naturalmente se encuentra con Jesús el Mesías, ¿no?, escrito, explicado aquí en este capítulo. Los dichos de estos siervos, de estos hombres de Dios, son ciertos. Isaías 53 muestra claramente a Jesús, a este Jesús que vino al mundo por nosotros, por nuestros pecados, que vino a dar su vida por nosotros. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe, el del libro de los Hechos, capítulo 8. Él fue un tremendo instrumento del Espíritu Santo allí en Samaria, estuvo predicando el Evangelio en esa tierra, pero de pronto fue llevado por el Espíritu Santo a un desierto, y en ese desierto se encuentra con un eunuco etíope. Este etíope era un alto funcionario de Etiopía, él administraba los tesoros de su reina. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios porque él creía en Dios y estaba regresando, volviendo hacia su país. Entonces, desde su carroza iba leyendo la Biblia, y justamente la palabra de Dios que él leía era Isaías 53. Pero él no entendía de qué hablaba este capítulo, no entendía a quién se refería esta persona sufrido, este hombre Mesías sufrido que habla Isaías 53. En eso se encuentra con Felipe, y por medio de Felipe es tremendamente bendecido, porque descubre, Felipe le explica de Jesús, de que Isaías 53, este hombre era Jesucristo. Entonces el etíope acepta a Cristo como su Señor y Salvador en ese mismo momento, y en ese mismo lugar fue bautizado por agua, como señal de esa conversión, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús. Y no solo este etíope eunuco, sino cientos y miles de personas, cristianos, dentro de la historia, podemos ver que fueron convertidos a Cristo por medio de Isaías 53. El domingo pasado hablamos sobre la importancia también de este capítulo. Muchos se encontraron con este Jesús el Mesías, quien ha sufrido por nosotros, ¿no? Y todo aquello que se encontraron con Cristo, experimentaron ese cambio, fueron transformados justamente por la presencia del Señor.
¿Qué palabras encontramos aquí en Isaías 53? Esta palabra que fue escrita 700 años antes de que Jesucristo naciera. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es el evangelio que presenta esta palabra? ¿Y por qué aún hoy todos los que se encuentran con esta palabra, con este Jesús, descubren ese evangelio y son transformados? El versículo 5 de hoy nos sorprende. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Leemos todos juntos? Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Jesús recibió el castigo, recibió esta herida, fue herido por nuestras transgresiones, dice, por nuestros pecados. Jesús fue azotado, golpeado por los soldados romanos como si fuese un animal, como si fuera un ganado. Ustedes saben que en la época romana, en la época de Jesús, un látigo romano tenía allí en sus puntas metales, huesos cortados de animales. O sea, cada vez que alguien recibía azote, ese azote literalmente arrancaba parte de la carne, ¿no? Y la sangre era salpicada por todos lados. Así de cruel, doloroso, sufrido era el castigo, el azote que Jesús había recibido. Y sobre este Jesús, sobre este sufrimiento, el salmista también había ya profetizado con estas palabras. Allí en Salmo 22, 14 al 18, dice: como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perro de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Esto es lo que sufrió Jesús. Esto es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Fue azotado, herido, castigado, derramó su sangre por nosotros. Y es a Él quien nosotros creemos como nuestro Salvador. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Ustedes saben que Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño y salvador de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué este Dios tan glorioso, ¿no? El Creador tuvo que descender tan bajo y padecer este sufrimiento tan doloroso, un sufrimiento inimaginable por nosotros? ¿Por qué? Lo hizo por mí, lo hizo por ustedes. Vamos a tratar de leer el versículo 5, pero poniendo yo o mí en lugar de nosotros, ¿no? ¿Qué le parece si leemos todo junto otra vez? Él fue herido por mis transgresiones, molido por mis pecados. El castigo que me trajo paz fue sobre Él. Por sus heridas fui yo sanado. ¿Qué pueden ver en este pasaje? ¿Cuál es la imagen que ustedes pueden encontrar, ¿no?, en las palabras que acabamos de leer? ¿Cuál es nuestra imagen que aparece aquí? Es la imagen de un pecador, ¿no? Es un trozo de pecado, es una bola de maldad. Somos pecadores, somos los que transgredimos, ¿no? Merecíamos el castigo, pero Cristo recibió el castigo por nosotros. Esto es lo que muestra estos pasajes. Por nuestras transgresiones y pecados, éramos nosotros quienes merecíamos, quienes debíamos haber recibido este castigo. Nosotros debimos ser molidos y heridos y echados eternamente al infierno. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que Dios hizo? El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El peso, la carga de nuestros pecados, Dios lo cargó sobre Él, dice la palabra, sobre Jesús. Puede ser que algunos diga esto, ¿no? Puede ser que haya algunos que diga, bueno, pero soy pecador, he hecho alguna cosa mala, pero tampoco soy tan malo, tan pecador. No cometí tanta maldad como para que Jesús muriera en la cruz por mí. No soy tan malo. Ustedes saben que Tolstoy, refiriéndose a los pecadores, dijo estas palabras. Dice él: cuanto más santo es un hombre, se cree a sí mismo como el peor de los pecadores y moralmente vive una vida humilde. La persona con algo de maldad se compara con otros, con los demás, y piensa que no es tan malo. Claro, uno empieza a comparar y dice, bueno, pero él o ella es más malo, yo, después de todo, no soy tan malo. Y la persona más malvada piensa que su forma de vivir es la manera más correcta, ¿no? Esta es la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. No soy tan malo. Soy pecador, pero igual estoy viviendo una vida correcta. Pero el que se para delante de Dios y delante de Dios descubre esa pecaminosidad que hay en nosotros,
¿no? Que somos realmente un pedazo de maldad, podemos realmente humillarnos y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra maldad son lo que llevó a Jesús a morir en la cruz. Y esto no debe ser pasado por alto, debe ser resuelto. Tenemos que poder resolver el tema del pecado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para resolver la cuestión del pecado, para redimir su pecado, un pecador traía el animal delante del altar, y ese animal era muerto, daba su vida, sacrificado en ese altar, ¿no? Para que este pecador sea perdonado. Como dice allí en Hebreos 9:22, dice, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, en lugar del pecador, el animal derramaba su sangre. Así que cada vez que pecaba, el pecador traía el animal delante del sacerdote. El sacerdote imponía su mano sobre el animal y oraba. Y en esa oración oraba para que el pecado que había, el pecado del pecador, se transfiriera sobre ese animal. Y después ese animal era degollado, su sangre era derramada, era puesto sobre el altar, ¿no? y era quemado. Y cuando Dios recibía la ofrenda, el sacrificio, finalmente este pecador se retiraba de ese lugar perdonado. Pero si Dios no recibía esa ofrenda, ese sacrificio, el pecador seguía teniendo ese pecado en él. ¿Qué quiere decir? Que como la paga del pecado es la muerte, lo que le esperaba era el castigo de la muerte. Así de importante era resolver el tema del pecado. Por eso nosotros no podemos pasar por alto esta situación. Tenemos que poder venir ante el Señor, poder resolver este tema del pecado. Porque el pecado, el sacrificio, ¿no? de los animales en el Antiguo Testamento eran sacrificios temporales, no eran eternas. Cada vez que pecaban una y otra vez, ellos debían volver con el animal y sacrificarlo. Por eso Dios prometió, ya desde el Antiguo Testamento, enviar un Mesías que de una vez por todo resuelva el problema del pecado, el problema de esta redención, que una vez por todo podamos nosotros recibir el perdón y que ese efecto dure para siempre, sea un sacrificio eterno, un sacrificio que pueda perdonar a todas las generaciones subsiguientes. Por eso Jesús finalmente vino a este mundo a dar su vida como este sacrificio. Marcos explica así el motivo de la venida de Jesús al mundo. Dice él en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, se dio cuenta de quién era él y dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, como Cordero de Dios, derramó su sangre por nosotros, para salvar nuestras vidas. Hermanos, al escuchar esta verdad, al escuchar este evangelio, cuando nosotros aceptamos y creemos en nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esta verdad nos convierte, esta verdad nos transforma, esta verdad nos salva. Al saber que la sangre que Jesús derramó allí en la cruz fue derramada por mí, entonces podemos con un corazón arrepentido, conmovido, con un corazón quebrantado, podemos venir delante de Él y arrodillarnos con toda humildad, ¿no? Entregar nuestras vidas a Él, y la vida de Cristo se hace presente en nuestra vida. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes fuimos? Allí, como dice en el versículo 6, nosotros éramos esa oveja descarriada, éramos de los descarriados. Cada uno de nosotros anduvimos, nos apartamos de Dios y anduvimos como quisimos. Éramos ese rebelde delante de Dios. Pero por cada uno de nosotros, los descarriados, el Dios de los cielos descendió para salvarnos. Sucedió algo que nadie había imaginado. Hermanos, recuerden esto: el Dios de los cielos no vino al mundo simplemente a donar su sangre, un poco de su sangre. ¿Vieron que cuando nosotros vamos a los hospitales y donamos sangre? Sí, esa sangre salva vida, pero yo sigo vivo. O cuando alguien puede donar uno de sus ojos, uno de sus riñones, esa persona puede seguir con su vida. Pero Jesús literalmente sabe lo que vino a donar o qué vino a dejar. Vino a dejar su sangre. Aquel que dona el corazón, por ejemplo, ¿no? Jesucristo vino a dejar su corazón. Aquel que dona el corazón tiene que morir. Tiene que morir. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando el corazón de Cristo, ¿no? Nuestro corazón es reemplazado por el corazón de Cristo. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a dejar su vida. Y si no comprendemos esta verdad, si no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús simplemente va a terminar siendo alguien que vino hace 2000 años atrás, que vivió, que murió, pero que no tiene nada que ver conmigo. Entonces la pregunta es: ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Cómo lo estamos tratando nosotros?
¿Se acuerdan la palabra de Isaías que compartimos la semana pasada? Cuando él dice, nosotros también lo menospreciamos, no lo estimamos. No estamos menospreciándolo, no estamos rechazando a este Cristo. Porque esta palabra, este evangelio nos invita a tomar una decisión. Jesús no debe ser tratado así por nosotros. Porque si Él realmente fue azotado, herido y derramó su sangre por nosotros, entonces no podemos vivir como si nada nos hubiera pasado. ¿Por qué Él hizo lo que hizo? ¿Quién soy yo para Él? ¿Qué es lo que Él espera ahora de mí? Debemos hacer estas preguntas, pensar en esto, poder recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. El libro de Romanos explica sobre quiénes somos nosotros. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cuando éramos nosotros pecadores, aún cuando no teníamos ningún mérito, nada como para merecer la gracia del Señor, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que significa la cruz. Esto es lo que hizo Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando lo invitamos, a nuestro corazón, ¿qué sucede después? ¿Cuál es la consecuencia de haber aceptado a Jesús en nuestros corazones? El versículo 5 dice, su castigo nos trajo paz. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Por eso, hermanos, solo cuando nosotros regresamos ante la presencia de Cristo, podemos recibir de Él esa paz y esa verdadera sanidad. ¿Cuál fue el mensaje del ángel? Que cuando Jesús nació pronunció este ángel. Dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Jesús vino a dar paz. Jesús nos vino a entregar esta paz y esta sanidad. Y esto es un hecho histórico y bíblico. Y todavía hoy, cada vez que nos presentamos delante de Él, seguimos experimentando esto. Esta experiencia continúa sobre lo que creen y aceptan a Jesús en sus corazones. Paz y sanidad. La cuestión, el problema es que si realmente creemos y confiamos en Jesús, estamos disfrutando en Él de esta paz o no. La semana pasada vi un video en YouTube. Era el testimonio de un hombre llamado Chris William. Este hombre por allá, por el año 2002, había sufrido un accidente. Él iba manejando con su familia adentro. Su hijo mayor no estaba en el auto, se salva. Pero otro auto que venía siendo manejado por un adolescente, emborrachado, embiste este auto de Chris William. Termina matando a su esposa y 2 de sus hijos. Su hijo menor sobrevive. Después de esa tremenda pérdida que él sufre, él empieza a vivir con dolor, ¿no? Experimenta soledad. Él habla en ese video de que sentía mucha rabia, mucho odio. Y cada vez que sentía eso, él iba delante de Dios a orar, a leer la palabra. Pero cada vez que se presentaba delante de Dios, Dios siempre lo llevaba hacia Jesucristo, dice él, hacia Jesús. Y en Jesucristo realmente podía ver, sintió de que debía dejar ir esa experiencia, debía dejar ir, ¿no?, esa angustia. Entonces lo que hace él es ir a visitar a este adolescente que había cometido este accidente. Lo visita y cuando se encuentra, obviamente este adolescente no podía mirar sus ojos porque había causado la muerte, ¿no?, de 3 de los familiares de este hombre. Pero Chris William le dice a este joven, a este adolescente, le dice, mira, vos y yo no podemos seguir viviendo con esto. Tenemos que dejar ir, ¿no? Dios quiere que nosotros podamos dejar ir esto, ¿no? Yo te perdono, ¿no? Y vos tenés que realmente ser libre también de esta angustia, de este dolor, de esta carga. Fue así que se reconcilia con este adolescente, ¿no?, lo perdona y los dos fueron liberados literalmente de esa experiencia tan dolorosa y tan angustiante. Al final del video el hombre cuenta, y yo por mí mismo no hubiera podido hacer esto, pero es Cristo. Cuando yo fui a Cristo, Cristo me dio la paz, Cristo me dio esta sanidad y pude literalmente librarme de esta carga. No sé cómo ha sido este año para ustedes, fue un año bastante difícil para muchos, pero no podemos vivir cargándonos de esto. Es momento de dejar ir esto, ¿no? Que 2019 quede allá atrás, pero que esto no repercuta en las vidas que nosotros vivimos hoy. Me acuerdo también de un pastor que había contado una experiencia. Dice que uno de sus miembros quiso hablar con él, se sentaron a tomar un café y este hermano empezó a hablar de todos sus problemas, de todas sus cargas, de todas sus luchas. Este pastor siguió escuchándolo y después le dijo, mire,
Yo la verdad que yo no le puedo solucionar sus problemas. Claro, no estaba en él la capacidad de poder solucionar el problema. Pero hizo una cosa, en un papel que estaba delante escribió Jesús. Y le entregó esa hoja, le dijo, cuando usted léalo, cuando vea el nombre de Jesús, y cuando sienta que este nombre de Jesús es más grande que todos los problemas que ustedes me cuentan, realmente va a poder ser liberado de esos problemas. El hombre se retira, se fue. Un par de semanas después, el hombre llamó al pastor. Pastor, ahora finalmente puedo ver el nombre de Jesús y me doy cuenta que su nombre es más grande que mis problemas. Ahí recién puedo ser liberado de todos esos problemas. Hermanos, estamos terminando un año. No sé si ha sido un año de paz o no, pero Jesucristo murió para salvarnos. Y cuando hablamos de la salvación, no nos referimos solamente a la vida eterna que disfrutaremos allí en la presencia de Dios. Hay paz que Dios nos quiere traer. Hay una sanidad que Dios nos quiere traer. ¿Amén? ¿Dónde lo encontramos? En Jesús. Piensen en el nombre de Jesús. Jesús es más grande que los problemas que nosotros padecemos. Jesús es más grande que la situación que nosotros estamos atravesando aquí. Cuando eso suceda, van a poder realmente ser librados de esas cargas. Van a poder sentir esa paz, esa sanidad que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero invitar quiero invitar a que ustedes puedan realmente olvidarnos de lo que queda atrás, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, que podamos olvidarnos de este año y proyectar para el año 2020 una vida en donde podamos caminar con este Cristo y poder disfrutar de esta paz, de esta sanidad que viene del Señor. Recuerden, este mundo en donde estamos viviendo es un mundo donde realmente hay mucha incertidumbre. Estamos rodeados de personas imperfectas. Nuestra iglesia, esta iglesia terrenal inclusive, también es imperfecta. Entonces vemos esa imperfección en las personas. Vivimos con problemas, enfermedades, muchos dolores. Esa es la imagen de todos nosotros, la imagen del que muestra Isaías 53. Pero está la promesa. Dios cargó en Él. Dios cargó en Cristo el peso de ese pecado nuestro, las consecuencias de ese pecado. ¿Para qué? Para que en Él podamos ser salvos, para que en Él podamos disfrutar de la paz, de esa sanidad que Jesús nos quiere entregar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, estamos terminando el año. La verdad que ha sido un año difícil para muchos. Y confesamos, Padre, que hemos vivido también pensando que nuestros problemas eran demasiado grandes. Muchas veces, Señor, agobiados, cansados o ahogándonos inclusive en estos problemas, sin poder levantar nuestros ojos, nuestra vista hacia este Jesús. Padre, una vez más escuchamos tu palabra y sabemos que sobre Él cargaste todo este peso en realidad. Y que solamente en Él podemos ser liberados. Solamente en Él podemos experimentar esta paz. Solamente en Él podemos experimentar esta sanidad. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que oramos, clamamos hacia ti, vos siempre nos llevas delante de la presencia de Cristo, para que nosotros podamos ver las heridas que hay en Él, para que nosotros podamos ver la sangre que Él derramó y poder ser purificado en la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, en este año nuevo que estamos por empezar, que sea un año donde podamos caminar con Cristo, podamos disfrutar de esta paz, que Jesús sea el más grande, Jesús sea más grande que todos nuestros problemas y que todos nuestros asuntos. Ayúdanos para que de esa manera podamos en Él poder realmente experimentar también, Señor, esta sanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.